Muy buenos días. Muchísimas gracias a GEDEX y concretamente a David Cerro por la invitación a estas jornadas. Y bueno, como extremeño, nacido aquí, concretamente en Badajoz, pues siempre es un placer, a pesar de estar en Sevilla desde el año 2008, de volver a casa, poder pasar por la Facultad de Ciencias del Deporte también y tener ese tiempo. Bueno, como ha dicho David en la introducción, pues el objetivo de esta pequeña y breve ponencia es, en este breve tiempo, 20-25 minutos, hacer un acercamiento en relación, digamos, a la protección y seguridad en eventos deportivos. Os vais muchas veces por iniciativa propia, otras veces casi que por obligación. Llegará el día que os vais a lanzar a la organización de un evento deportivo, por pequeño que sea, incluso muchas veces en competencias que ni siquiera pues bueno, va a desarrollar un profesor de educación física o, como luego veremos a continuación con mi compañero que viene después, siendo profesor de educación primaria, también en la organización de eventos deportivos. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Pues bueno, haceros o intentar dar un poquito de respuesta a esta pregunta, ¿vale? ¿Qué podéis hacer vosotros para mejorar la seguridad de vuestros eventos deportivos, también de equipamientos e instalaciones deportivas asociados a esos eventos deportivos? Bueno, pues voy a intentar acercaros un poquito o allanaros ese trabajo de lo que deberíais de hacer previamente y que tengáis, digamos, este material tanto en ponencia, que entiendo que luego la pasará David, como luego en el resultado que quedará en un pequeño capítulo del libro. Y es eso, conocer la realidad de Extremadura y conseguir, en la medida de lo posible, un cambio positivo en ella. Esto, evidentemente, no está hecho desde antes de ayer. A mí me lleva ya más de 14 años de trabajo. Aquí os pongo como ejemplo uno de mis primeros trabajos de seguridad del equipamiento e instalaciones deportivas en edad escolar, de un trabajo para la facultad en 2010, donde ya empecé a testear instalaciones deportivas, si cumplían o no con la normativa. Luego eso se tradujo en mi trabajo fin de máster sobre la seguridad del equipamiento e instalaciones deportivas, también de los municipios de gestión directa por el IMD de Sevilla. ¿Y qué es lo que me encontraba? Pues esa fue la diapositiva con la que hice la introducción a mi trabajo fin de máster, en la que me encontraba estos titulares, ¿vale? Luego os pondré otra de un registro de todas las personas, o en este caso todos los menores, que han fallecido, en este caso por accidentes con equipamientos deportivos en instalaciones. Y esa es la realidad. 16 menores han muerto en accidentes con porterías o canastas desde el 2000. Fallece un niño al caerle encima un travesaño. Evidentemente esto nos hace pensar de si deberíamos de tener al menos ese aspecto de seguridad en nuestro evento deportivo. Como bien decía Miguel en la ponencia anterior, evidentemente formación, sensibilización, capacitación, equipo también, áreas, ¿vale? Seguramente cuando empecéis o toméis la iniciativa de desarrollar un evento deportivo, estableceréis unas áreas, que será económico-administrativa, que preparará un proyecto de marketing o comunicación, porque vais a querer comunicar ese evento, logística, porque tendréis una parte de instalaciones que tenéis que, digamos, que gestionar, también otra relacionada con voluntariado, otra la técnico-deportiva, que es la que se va a encargar como tal de la prueba, pero por favor no descuidéis, aunque solo sea una persona la que tenga esa área, crear un área específica de seguridad de ese evento deportivo. Yo, este trabajo, digamos, de trayectoria, por decirlo así, de investigación, que os he querido resumir brevemente para que veáis que, bueno, que en el año 1966 ya fuimos pioneros en España en tratamiento desde las instalaciones deportivas desde el punto de vista saludable, la IACS, que es uno de los organismos encargados de la seguridad. Luego también tenemos la normativa NIDE, que nos establece el Consejo Superior de Deporte. Fruto de esas reuniones con la IACS. Tenemos el primer censo de instalaciones deportivas en España en el año 1986, que tenía ya dos vertientes. Una era sobre la seguridad de concienciación y análisis. En la primera ley del deporte, no la actual, sino la que teníamos de 1990, hay unos artículos específicos para hablar sobre seguridad. Dos autores, como Galera y Yussá, en 1996, ya resaltaron la importancia sobre la seguridad, prevenir accidentes, atornillado de equipamientos. En el año 2000 se hizo un análisis exhaustivo de los materiales en relación, digamos, a la seguridad, en el segundo censo de instalaciones. O Cabello y Cabra, que lo que hacían era categorizar las instalaciones deportivas en función de si cumplían o no con esos criterios, y una herramienta validada por un estudio en Murcia. Evidentemente, conocer que existen unas normativas europeas, las normativas UNE,
que son elaboradas por un comité específico, que es el CTN 147, que establece, digamos, la normativa UNE-EN. Hay una por cada equipamiento que vamos a utilizar, muchas veces asociados a los eventos deportivos, de porterías, de canastas, de todo ello hay una normativa UNE, pero también tenemos nuestra propia normativa. Incluso hay proyectos, como es el proyecto MAID, que es el proyecto del Consejo Superior de Deportes sobre mejora y armonización de las instalaciones deportivas, que ya hablaban sobre este aspecto relacionados con la seguridad. Todo esto, por ejemplo, también fue publicado en un artículo en la revista Cultura y Ciencia y Deporte en el año 2014 y, como dije, también un trabajo fin de máster en el año 2011 en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Esto es lo que yo tenía hasta hace poquito, fijaros bien, resaltar sin meter mucho miedo, pero desde el año 2001, fijaros lo que aparece en rojo: muerte, 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 y el equipamiento asociado: portería, 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 portería. Esto es un registro que nosotros muchas veces coloquialmente llamamos de las porterías asesinas, simplemente para, de todo lo que es crear un entorno seguro, que hay un campo muchísimo más amplio, por lo menos tener, con la parte más básica, que muchas veces es simplemente verificar que el sistema antivuelco de la portería es correcto en nuestro torneo de fútbol sala navideño de nuestro colegio, simplemente al menos ver si el sistema antivuelco es correcto, para que no pase, no sumar otro más a la lista. Evidentemente, todas aquellas personas que han tenido lesiones a causa de un accidente y no han fallecido no están recogidas en este registro, solo están de momento las. ¿En qué deriva todo esto? Pues en la ayuda a una persona en Andalucía que lo dejó todo, vendió todo, hipotecó su vida por este sistema antivuelco, en el que le dimos ese apoyo de investigación. Es el sistema de antivuelco para porterías Tutigol, que fue presentado en congresos como el CIET, de Congreso Iberoamericano de la Universidad de Castilla-La Mancha, artículos en la revista Instalaciones Deportivas Hoy, en congresos de la UAMS en Lituania, en el Sport Business Symposium de Cataluña, también incluso en Canal Sur, es decir, preocupados por la seguridad desde hace muchísimo tiempo. Incluso unos decálogos específicos para equipamientos deportivos, para instalaciones deportivas, que son totalmente públicos y descargables, que podéis utilizar, o la campaña Súmate al Deporte sin Riesgo, en la que tuve el honor de participar y elaborar prácticamente el mismo decálogo que veníamos anterior, pero en este caso con una financiación de la Junta de Andalucía para conseguir ese sello distintivo de aquí practicamos deporte sin riesgo. Si entramos un poco en ese concepto de seguridad, evidentemente podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero bueno, desde esta concepción, digamos, del aspecto de seguridad, de la carta de Séneca a Lucilio, pero si nos vamos a la RAE, decimos que seguridad es cualidad de lo seguro, servicio encargado de la seguridad, y esas acepciones de lo que es seguro y segura, fijaros bien, lo que tengo ahí marcado por rojo, que ya sí se adapta un poco más a lo que buscamos en nuestros eventos deportivos, en el deporte en general. Libre y exento de riesgo, firme y bien sujeto, que no falta o que ofrece confianza, lugar o sitio libre de todo riesgo. La seguridad al 100% no existe, esa ojalá la tuviéramos, pero vamos a intentar, en la medida de lo posible, pues que conseguir el mayor rango, ¿no? Esto quiero que esta frase, por favor, que os la metáis muy bien en la cabeza. No vale organizar un evento deportivo como responsable, además de maestro de educación física, que pase un accidente, llegar a un juicio y decir al juez: es que yo no conocía las leyes que tenía que cumplir. El juez os dirá directamente eso. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Eso sí que es tan categórico, viene a decir que si no tenías conocimiento de lo que tenías que organizar, pues que mejor te hubieras quedado en casa y no lo hubieras organizado. Voy a intentar muy brevemente, y como tenéis el material, introducir a este concepto de seguridad, que la pirámide de Maslow no la incluyen en el segundo nivel. Incluso también, algo que suena por ahí, la Constitución española, en el artículo 171, también hace alusión a que la persona tiene derecho a la seguridad. Pero también, ¿qué pasa? Que el artículo 43.3 de la Constitución también nos dice que los poderes públicos tienen que fomentar el deporte, incluidas también las propias consejerías, que todo esto es competencia de las comunidades autónomas siempre y cuando esté incluido en los estatutos de autonomía. El Estatuto de Autonomía de Extremadura existe. También está la Carta Europea del Deporte, en esos dos puntos, que nos habla de dar a cada persona la posibilidad de practicar deporte, pero fijaros bien, en rojo
sano y seguro, o en el punto 2 que dice salvaguardar y desarrollar fundamental tal, y la seguridad de los participantes en competiciones deportivas. Es decir, tenemos todo a nuestro favor, evidentemente hay que estudiarlo para saber, digamos, de su cumplimiento. También la nueva ley del deporte ¿No se escuchaba bien? Sí, pero bueno. Mejor ahora, ¿no? También en la nueva ley del deporte que tenemos en la actualidad, la ley 39/2022. Os he hecho, digamos, un pequeño apartado en el que fijaros bien que hay los principales retos de la nueva ley: dotar de seguridad y estabilidad a las personas deportistas. También en los principios de ordenación deportiva, seguridad. También el deporte como derecho, ambos han de ser la tutela de los poderes condiciones de seguridad. Buscar, fijar condiciones mínimas de seguridad en recintos deportivos y la práctica. Es decir, la ley del deporte a nivel nacional nos lo dice también. ¿En qué? En estos apartados, que también os he hecho el resumen, en el preámbulo, en el artículo 14, en el artículo 22 y 23, en el artículo 24 sobre deportistas de alto nivel, en el artículo 46 sobre el Estatuto de las Federaciones, en el artículo 91 sobre las competencias de las federaciones, en todos ellos se habla sobre seguridad. Y llegamos en el nivel de concreción a la comunidad autónoma. Particularidad, ley del deporte en Extremadura, muy antigua, ¿vale? Del año 1995. El 90% de los que están aquí, o 95%, no había nacido todavía. Eso quiere decir que la ley que tenéis del deporte ahora mismo aquí en Extremadura es muy antigua, obsoleta, y ni siquiera en esa ley aparece. O sea, si le damos a buscar fácil, la descargamos, lo ponemos en PDF, le damos al buscador en la lupita y ponemos seguridad, la palabra seguridad no aparece en esa ley. Así, categóricamente. Si tenéis una autorización para celebrar pruebas deportivas, en el concepto, digamos, de seguridad, a través de la Junta, pero nos pide ese plazo. Nos pide una solicitud, una autorización con una prueba, una antelación de 30 días, un certificado de la persona que representa la prueba, porque muchas veces hay un promotor y luego hay una persona que lo ejecuta o una empresa que lo ejecuta, sobre todo para pedir responsabilidades en el caso de que pase algo. El permiso es pedido por la organización en el caso de que sea una prueba federativa. La memoria, que debe tener nombre, reglamento, el croquis de por dónde va a pasar esa prueba, la relación detallada de los servicios de ambulancia, médico y, fijaros bien, el punto 6 y 7, el certificado de la compañía aseguradora en el seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes, ¿vale? Es lo que piden, es decir, nos piden los papeles como que lo tengamos, pero tampoco hay una exigencia por normativa, por ley, que nos la exija. Autorización mediante una solicitud, el certificado, que incluso hay unos modelos descargables como certificados, digamos, responsables, es decir, lo tengo y luego ya lo presentaré. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos tenemos que ir sobre todo a las leyes estatales. Ya hemos hablado de la ley del deporte a nivel nacional, la 39/2022. También tenemos la ley 19/2017 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, el Real Decreto sobre la prevención de violencia y racismo también, y la ley 5/2014 de seguridad privada. ¿Cuál es el objetivo? Muchas veces nos ponemos a organizar un evento deportivo, como contará ahora José Manuel, y cuando te quieres dar cuenta, lo que iba a ser algo pequeñito, te cuentas con 1.200 participantes. 1.200 participantes que entrarían en cualquiera de estos eventos, digamos, a nivel de normativa, por los requerimientos legales que tiene. Fijaros más, de nuevo el decreto, uno de ellos, de los que estaban aquí, ese decreto, el más actualizado, que sería el de 1999, tampoco aparece ni siquiera el término seguridad, pero no, ni siquiera seguro, ni siquiera protección, tampoco aparece. Y entonces aquí os cito a José Luis Gómez Calvo, que nos dice, bueno, ¿cuándo se conoce la falta de seguridad? Y nos dice, cuando se produce un suceso causante de daño, cuando hay una denuncia o cuando tenemos una inspección. Esa es la realidad, esto es España muchas veces y no tenemos esa iniciativa propia. Pero sí, como decía Miguel, planificación y prevención, por favor. Entonces, los eventos deportivos, ¿quién puede sufrir algún daño? Pues lo pueden sufrir los propios participantes, pero también el personal que lo trabaja, vosotros, como organizadores, como personal técnico, los voluntarios y también los asistentes. Fijaros, se cumplen 35 años este año de la gran tragedia del fútbol inglés. Murieron 97 aficionados, ¿vale? En todas las instalaciones deportivas de España aparece esa imagen, tristemente, de conflictos, disputas, peleas entre familiares en todas las instalaciones deportivas.
La que tenéis ahí en negra, que parece una máquina, es un dron de estos que se dedican ahora a hacer grabaciones en los Juegos Olímpicos de Río. Esta que aparece en agua es un cadáver flotando en la bahía de Guanabara, en los Juegos Olímpicos de Río, donde había pruebas de triatlón, había un cadáver flotando. Y la última que aparece aquí abajo es una bala, o sea, un agujerito en el centro de prensa de los Juegos Olímpicos de Río. Es decir, las personas que estaban cubriendo el evento para Twitter, para tal, recibieron balazos dentro de la Villa Olímpica. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, la seguridad al 100% nunca la vamos a garantizar. Ni siquiera ellos en eventos deportivos, podría poner muchas más imágenes, la consiguen. Vamos a intentar en la medida de lo posible. ¿Cómo? Porque la seguridad es un derecho, es una responsabilidad, es una obligación, pero también una necesidad. Tenemos que intentar evitar los daños y, sobre todo, generar confianza de la persona que viene a nuestro evento deportivo. Para que no pase esto, para que no pasen multas, suspensiones, cierres, indemnizaciones. Aquí os pongo algunas, de 1 millón de euros, accidente ciclista por una carretera en mal estado, ¿vale? Accidente ciclista por intentar esquivar un bache, 38.000 euros de indemnización. Accidente ciclista fatal durante el entrenamiento de montaña, 115.000 euros de indemnización del seguro de responsabilidad civil que tenéis que contratar. ¿Por qué? Porque vuestra responsabilidad, a veces el organismo promotor es un ayuntamiento, luego hay una empresa organizadora, luego hay un propietario de la instalación que cede la instalación para organizar ese evento y luego incluso hay contratistas o subcontratistas para hacer el voluntariado. Pues todos ellos deberían contar con su seguro de responsabilidad civil, también con accidentes, seguro de accidente para los participantes, en este caso solo la empresa organizadora, y también para los voluntarios, para que lo tengáis en cuenta. Y yo lo que voy, para que os quedéis, digamos, un poco con algo hoy, es intentar, en la medida de lo posible, hacer un breve plan de seguridad de ese evento deportivo para hacer medidas preventivas y reactivas para reaccionar a posibles daños, hacer un MOT, no sé si habéis escuchado esta palabra una vez, es un mantenimiento del orden y la tranquilidad. Es decir, como yo digo, es para dormir tranquilo la noche antes del evento. ¿Vale? Es decir, lo tengo todo más o menos controlado. Y evidentemente planes de evacuación y de emergencia que muchas veces no son nuestros propios, sino que se lo tenemos que pedir en la instalación en la que hacemos nuestro evento. Si hacéis un evento en un colegio, el colegio tiene un plan de evacuación. Sería interesante tener una copia de ese plan de evacuación en vuestro evento deportivo para tomar una decisión si tenéis que evacuar vuestro evento en un momento dado. Aquí os he dejado algunos ejemplos de, bueno, mantener la tranquilidad, es que del MOT y la diferencia entre plan de autoprotección, pues bueno, lanzar objetos, evidentemente si alguien porta una bengala, querer acceder a un evento sin entrada, exhibir símbolos racistas, invadir zonas destinadas a otros fines que tenéis delimitadas y otros más, pueden ser pues, bueno, atentados, derrumbes y demás que evidentemente pues o fenómenos naturales, ¿no? Hay personas que, a pesar de haber alerta roja un día en instalaciones deportivas por alto viento, peligro de caída de árboles, se empeñan en hacer un evento deportivo o entrenar y luego tenemos accidentes con castillos hinchables, tenemos que lamentar accidentes fatales. Simplemente, por favor, paso 1, seleccionar normativa de aplicación, ya os he dejado ahí toda o casi toda. El paso 2 sería seleccionar contenido preferente a riesgo, es decir, qué riesgos podemos tener, reunirse previamente. Seleccionar contenido, digamos, referentes a las medidas que vamos a tomar para esos riesgos y elaborar un catálogo de riesgos, medidas y demás. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pues también en relación, digamos, a la permanencia, a medidas preventivas de información sobre los requisitos, control, digamos, de aforo, de permanencia, para que podáis, bueno, pues intentar aplicarlo un poco. Ver, por ejemplo, el aforo, si se está cumpliendo, si se supera, digamos, el horario de entrada, si se quiere acceder sin tener, digamos, esa entrada como tal. Si hay alguien que manifieste dentro del evento actitudes violentas, evidentemente si portan armas. Un arma también es llevar una navaja de espárragos, que muchas veces en los pueblos es algo muy típico, ¿no? Llevo encima, no, pero es una navajita. No, ¿qué hace usted con una navaja en un evento deportivo? ¿Vale? Violencia, xenofobia, situaciones de peligro, consumir drogas o simplemente estar embriagado. Muchas veces se potencia esto porque en las propias instalaciones deportivas se sirve alcohol, ¿vale? A pesar de estar de estar prohibido. No ocupar sus localidades, relación, digamos, a fumar, por ejemplo, conductas, digamos, que no proceda. Elaborar, digamos, como he dicho, ese catálogo de medidas y medios. Aquí os he puesto también algunas relativas a una carrera popular para que tengáis, pues, cómo podían ser. Y por último, y quería, digamos, terminar con esto, además, establecer, por ejemplo, que este edificio en el que estamos
ha sido construido por el Código Técnico de Edificación. Esto quiere decir que hay una salida de emergencia, que por ejemplo aquí atrás las tenemos, que no pueden estar cerradas, por ejemplo, porque es nuestra zona de evacuación si aquí ahora mismo pasara algo. Y ha pasado, por ejemplo, en algunas discotecas que cuando han ido a salir por esas puertas de emergencia estaban tapiadas o había un montón de sillas, barriles de cerveza, puestos detrás de esas puertas que impedían la salida, y ha habido pues algunos desenlaces fatales. Y por último, hablar de dos aspectos que tenéis que contemplar dentro de vuestro evento. Tenéis que tener en cuenta que con los datos que manejéis de las inscripciones, simplemente los datos relacionados con la salud, nada más que simplemente le pidáis la altura y el peso a esa persona, son categorizados como nivel alto, ¿vale? Nivel alto, esto quiere decir que si no protegéis bien esos datos estarían en nivel alto y la multa es la más grande, ¿vale? Y por último, la LOPIBI, que es la Ley, digamos, de protección integral contra la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en este caso en el ámbito del deporte, ¿vale? Establecer, por favor, dentro del evento un delegado de protección contra la infancia que se encargue de que al menos, en este caso, como estamos hablando de centro educativo de primaria, los menores no tengan que estar tan, digamos, cerca de situaciones violentas. Situaciones violentas que pueden ser simplemente verbales, no tienen por qué haber una violencia física. Sin más, finalizo y muchísimas gracias. ¿Está por aquí ya?